Bueno, Jesús, pues bienvenido, muchísimas gracias por prestarte a tener esta conversación conmigo en Así es la vida. Y aquí tenemos hoy a Jesús, alguien que yo conozco desde hace ya muchos años, que he tenido oportunidad de tener charlas súper profundas e interesantes con él de diferentes ámbitos. Tenía muchas ganas de tenerle por aquí. Jesús es neuropsicólogo clínico y coordinador técnico de la Fundación Francisca Bretón, que ahora nos explicará exactamente qué es lo que hace. Y aparte, él es budista. Entonces, es muy enriquecedor para mí y yo creo que os va a gustar mucho ver qué visión tiene de la vida. Antes de lanzarle la pregunta de siempre, lo dicho, Jesús, bienvenido, muchísimas gracias. Y cuéntame un poquito a qué te dedicas profesionalmente, qué es lo que haces. Bueno, bien hallado y bueno, muchísimas gracias también por mediante este canal permitir que podamos charlar tú y yo tranquilamente, como decías, buenos amigos y yo creo que vamos a disfrutar, aunque sea tú y yo, y esperemos que todos los que puedan escucharnos, ¿verdad? Por supuesto. A ver, bueno, yo, como bien decía, soy neuropsicólogo clínico, coordino la Fundación Francisca Bretón, que es una fundación que nos dedicamos a, bueno, tenemos dos proyectos principales, y uno es el proyecto Respiro, que trabajamos con personas con enfermedades neurodegenerativas, 70% tipo Alzheimer, pero bueno, pues trabajamos también con otro tipo de pues, ictus en recuperación, trabajamos con daño cerebral adquirido y bueno, pues sobre todo para nosotros es importantísimo, aparte de la rehabilitación cognitiva, la estimulación, el trabajo que hacemos con las familias, el que ellos sientan que tienen un espacio de confianza, un espacio en el que puedan sentirse cómodos y poder trabajar y también tener esos pequeños grupos informales que se forman, actividades extraordinarias, ¿no? Y luego también trabajamos con chicos con alteraciones del neurodesarrollo. Hace poquito ampliamos ya el proyecto también a educación secundaria y bueno, pues también más o menos 70-75% TDA, TDAH. Trabajamos con TEAs grado 1, pero todo lo hacemos a nivel grupal porque creemos en el trabajo de grupo, creemos en cómo podemos conjuntamente el ir mejorando más allá de las intervenciones individuales, que sí las hacemos también a demanda con familias, ¿no? Para mí es muy bonito porque, primero, pues desarrollo mi trabajo para lo que he estudiado y, segundo, pues es un trabajo que realmente te permite conectar, ¿no? Conectar con muchas realidades, a veces es duro, ¿no? Porque, bueno, son realidades sobrevenidas que las familias necesitan tiempo de aceptación, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Tras un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en la Fundación procuramos dar, no solo resolver esas consultas, dudas iniciales, sino un acompañamiento en el tiempo, ¿no? Que quizá es lo más complicado. Entonces, bueno, pues estoy muy contento. Y luego el tiempito que me sobra, pues sigo con investigaciones. Ahora estoy terminando un doctorado en esclerosis múltiple y deterioro cognitivo frontal, de la zona frontal del cerebro. Y bueno, pues bien, me gusta mucho, pero hay veces que se hace pesado, se hace duro, pero bueno, tiene su recompensa también, ¿no? Es intentar esos hallazgos, esas serendipias también que encuentras de vez en cuando y es muy bonito. Vale, genial. Luego entraremos también en tu fase más, en tu parte más esotérica, en la parte budista, que es algo que a mí me sorprendió mucho en su día y gracias a ti es que empecé a conocer un poco ese mundo. Yo llevo muchos años estudiando las ramas esotéricas de todo el mundo y la budista obviamente fue una de ellas, ¿no? Pero bueno, te lanzo directamente, Jesús, una persona como tú, una persona que, un científico que además tiene su creencia espiritual, entonces es una simbiosis, una mezcla interesante de la que luego charlaremos, pero la pregunta del millón es, Jesús, ¿cómo es para ti la vida? Una pregunta tan amplia para abarcar, ¿verdad? Una pregunta preciosa porque yo creo que yo solo el hecho de recibirla te hace remover, ¿verdad? Para luego poder religar, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviera que definir qué es para ti la vida, más allá de una sucesión de acontecimientos, ¿verdad? Que eso es más lo narrativo. Yo lo llevaría por... yo creo que necesitamos para, más allá de poder pasar los días, es la dotación de un sentido, ¿no? La vida es aquello que sucede cuando nosotros podemos ir dando sentido a aquello que hacemos, ¿no?
Y esto, además, no lo tenía preparado, pero me vino a la cabeza. Yo tuve que... realizo todavía una intervención en duelo con una persona que falleció su hija de cáncer, 39 años, y me vino a la cabeza una vez que yo estaba hablando con ella. Pues estábamos hablando un poquito sobre los acontecimientos, sobre cómo había vivido su hija, ¿verdad? Y era una chica que vivió muy, muy, muy intensamente, ¿no? Y justo, o sea, es quizá por eso, justo vino a mis manos una historia muy bonita de un pueblo en América Latina en la cual las lápidas ponían, y fue a visitar a una persona y en las lápidas ponía, pues esta persona, 17 años, 9 años, 3 años. Wow, el visitante que fue a verla se sorprendió muchísimo, muchísimo. Fue al centro del pueblo y preguntó, ¿por qué muere la persona tan joven, ¿no? O sea, ¿por qué este pueblo qué ocurre, no? Y la verdad es que le comentaron, le dije, no, es que nosotros aquí tenemos la costumbre de que, más o menos, hablando con las personas que van a morir y si no con las familias, hacemos una estimación de los momentos que para ellos han sido importantes y para los demás, y procuramos sumarlos y se ponen las lápidas, ¿no? Entonces, le conté, porque realmente estábamos hablando sobre esas edades vividas, ¿no? Y a mí, para mí me sirve mucho, porque realmente lo que nosotros vivimos quizás son esa sucesión de acontecimientos, pero que debemos de dotarle de sentido. Cuando nosotros le generamos un sentido y ese punto de emoción que va inherente a cada proceso, a cada proceso que tiene su propio sentido, es lo que le da. Para mí, ya te digo, la vida es aquello que nosotros logramos dotarle de sentido, ¿no? Aquellos acontecimientos. Por supuesto, tenemos que buscar ese equilibrio, esa felicidad. La palabra felicidad, que seguramente haya salido muchas veces, es tan relativa, ¿verdad? Porque en la felicidad hay momentos de tristeza. Pues yo creo que sí, ¿no? Muchas veces confundimos la alegría con la felicidad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el equilibrio, el dotarle de sentido, por supuestísimo, el poder llevar a cabo todo sabiendo que va a haber momentos malos y momentos buenos. Y la ausencia de miedo, para mí. El miedo, yo siempre he dicho que aquí hay dos. La curiosidad es un motor y el miedo es un freno, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros el miedo se nos impone y nosotros dejamos de ser curiosos, dejamos de dotarle de sentido y, en cierta forma, dejamos de vivir o vivimos menos intensamente, ¿no? Yo iría por ahí, quizás. Me gusta, y mira, has dado con varias claves que a mí me gustan mucho, que una de ellas, y quizás es la que vamos a dedicarle más tiempo porque esta es súper amplia, es el sentido de la vida, es decir, darle un sentido a la vida. Hay mucha gente que hoy en día, y cada vez se ve más, y ahora quizá analizamos un poco los motivos que tú crees que pueden llevar a esto, que vemos que la gente parecen cascarones vacíos, parecen personas que simplemente pasan un día tras otro sin ningún sentido, sin ningún objetivo, sin ninguna ambición, sin ninguna ilusión, más allá que el que pasar el día, ¿no? Es decir, me levanto, voy a trabajar, vuelvo a casa, tal, vivo 5 días para poder descansar 2, trabajo 11 meses para poder tener 1 de vacaciones, es decir, sus mayores ilusiones, objetivos, ambiciones, no disfrutan las cosas, no lo viven, y se ve, yo creo, claramente en el aumento de enfermedades mentales que estamos teniendo, en el aumento de depresiones, ansiedad, ataques de pánico. Yo conozco muchísima gente en mi entorno, muchísima, cosa que antes eso 20, 30 años atrás no estaba pasando, que la gente no tiene ni idea de por qué vive, de por qué hace las cosas, simplemente vive en piloto automático, ¿no? Sí. Es esto a lo que te refieres en cuanto al hecho de estar simplemente viviendo una sucesión de acontecimientos en la que además tú te dejas fluir por el entorno, te dejas llevar, te dejas arrastrar por la marea sin tener tus propias ilusiones, ambiciones, iniciativas, no lo sé, ¿no? ¿Crees a qué se debe? Sí, yo creo, hay varias cosas. Yo creo que primero somos seres sociales, con lo cual el dejarnos arrastrar o no, muchas veces conscientemente también, tenemos un entorno, como digo yo, tenemos unas capas de cebolla
en las cuales tenemos nuestro entorno más cercano, entornos con los cuales interaccionamos, pero bueno, puede haber una relación más o menos cercana y entorno en el cual tenemos que convivir, ¿no? Entonces, al final también es verdad que claro, si tú ves un perro que corre en un parque, la primera paloma que corre, o sea, que vuela cuando aparece el perro, evidentemente es porque ese perro tiene miedo de que se lo coma, ¿no? Pero la segunda y la tercera paloma no van a echar el vuelo porque venga el perro, es porque la primera paloma vuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser sociales nos ha permitido sobrevivir como especie, ¿no? Y a mí me gusta mucho soy muy popper y soy muy evolucionista, entonces yo creo que debemos mirar también a nuestros ancestros y debemos también ser consecuentes y saber que nos influye el entorno social, ¿no? Pero desde muy pequeño nosotros imitamos las conductas de imitación cuando nosotros estamos en la crianza yo cuando hablo con muchos padres, que a mí me dicen el tema de lo del móvil, ¿no? Es que, joder, yo es que no quiero que tenga el móvil. Le digo, ¿tú utilizas el móvil? Y me dice, sí, pero es que lo mío es muy importante, ¿no? Porque lo mío es un tema de empresa. Digo, si a tu hijo no le importa que estés haciendo una fusión de 50.000 empleados, él te está viendo que estás con el móvil en la comida. Entonces, nosotros actuamos por imitación. Y los padres, entonces, muchas veces debemos ser conscientes que el entorno social nos afecta y, evidentemente, nosotros también influimos en el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto para ser también objetivos, ¿no? Y saber que no, yo es que a mí me da igual. Muchos chavales que vienen a mi consulta y dicen, es que a mí el entorno me da igual, ¿no? Y empiezo a hablar con ellos, no, es que me gusta Instagram para la chica y tal y cual. Claro que nos influye, ¿no? Y luego el tema hablabas de la ambición, personas que no tienen ilusión, que no tienen ambición. Pero curiosamente también la depresión ocurre en personas que tienen mucha ambición y que tienen... ¿Por qué? Porque es una depresión con un formato más ansioso-depresivo en el cual tú estás mirando lo que va a ocurrir siempre, o te vas de vacaciones y estás comiendo y cuando estás comiendo estás pensando en lo que vas a hacer por la tarde. Yo creo que nos ha ocurrido a todos, ¿no? El tema es si eso es disfuncional, si eso en nuestra vida nos va a afectar en el día a día. Por eso no es tan fácil el anclarnos al momento, pero la receta la tenemos. La receta la tenemos, ¿no? O sea, hay un viejo dicho que la depresión es mirar hacia el pasado y la ansiedad es mirar hacia el futuro, ¿no? Pero partiendo de esa base, que la teoría es muy bonita, luego, ¿cómo lo hacemos, no? Yo creo que es una de las claves. Esta frase, yo creo que la habrás oído, Eduardo, la frase de lucha por tus sueños o de lo contrario los demás te impondrán los suyos, ¿verdad? Es muy bonita. Pero, fíjate, en el Planetario Pamplona, fui a verlo con mi hijo, y había una exposición y había unos carteles de frases de este tipo y había una frase de una científica india que lo que hizo fue continuarla. Y entonces ponía, lucha por tus sueños o de lo contrario, de los demás te impondrán los suyos, puntos suspensivos, pero dime cómo vas a hacerlo. Yo creo que es una de las claves, ¿no? Porque estamos... No sé si estarás de acuerdo, pero creo que estamos a día de hoy en una sociedad en la cual tenemos sobreexposición a estímulos, sobreexposición a... yo creo que nos ha ocurrido, ¿no? Entonces, tú ahora... Yo, por ejemplo, antes estaba con el móvil y le daba al de la derecha, ¿no? Noticias, ¿no? Y pues yo tengo pues mis tendencias, mis favoritos, salía psicología, sociología, neurociencia, para aquí, para allá. Y yo digo, madre mía, si yo por la mañana tengo que hacer todo lo que me han dicho, que si tengo que tomar lecitina de soja, que luego tengo que hacer el no sé cuál, que luego tengo que hacer el pino puente para tener una vida más plena y un tal. Y realmente no nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿no? Nos piden, por mi profesión, a nosotros nos piden mucha pauta, mucha estrategia. ¿Qué puedo hacer, no? Como decía la científica india, ¿cómo vas a hacerlo? La clave es que es muy peligroso. Y ahí los libros de autoayuda son muy peligrosos también. ¿Por qué? Porque... aparte, a mí me ocurrió un caso muy interesante de una americana que tuve que además hacer la terapia en inglés, era difícil, pero esta chica, por una serie de circunstancias, no se bloqueaba, llevaba 5 años y no sabía ni papa de español aquí en España, y lo que le ocurría, una serie de circunstancias que no vienen al caso, pero lo que le ocurría es que empezó a leer libros de estos y claro, salía con una gasolina de octanaje 120, pero el motor no estaba preparado. Entonces, a las 11, en el primer momento en el cual había una persona que le decía algo contrario a lo que ella pensaba, clonk, se caía y encima se sentía culpable porque todo lo que le habían dicho esos libros ella no podía hacer. Entonces,
¿qué ocurre? Que al final nosotros estamos llenos de esos estímulos, a sobreexposición, y realmente no nos miramos a nosotros. O sea, fíjate, y ahora enlazo un poquitín con el budismo. La meditación, mindfulness, está comprobado científicamente, produce un cambio en las ondas cerebrales. Me gusta además hilarlo, ¿no? Esa parte más neurocientífica, esa parte más filosófica, esotérica, llámalo como quieras. Pero es que igual a mí, lo que produce mi mindfulness, lo que produce mi anclaje en el presente, es pintar al óleo. ¿Por qué? Porque es, como decían en esta palabra japonesa, el ikigai, ¿no? Aquello que es tu way of life, ¿no? Que es lo que se te da bien, que es lo que te gusta, que es lo que además te permite poder desarrollarte también económicamente, y además la cuarta pata, si es un bien social o por lo menos para tu entorno, ya ni te cuento, es ideal, ¿no? Es como siempre yo me siento muy feliz de poder trabajar con personas, por personas y para personas, porque es duro, pero tienes tu punto de valor añadido en el cual tú estás influyendo directamente, ¿no? Todos los trabajos son loables, pero a mí me gusta mucho, ¿no? El poder trabajar directamente con personas, ¿no? Bueno, quizá mi Ikigai es este. Entonces yo creo que volviendo ahora hacia atrás en la pregunta, el tener esa ilusión, el no tener esa ambición, yo creo que todo vale. Yo creo que aquí no hay una receta en la cual si tú no tienes... Bueno, hay personas que yo las considero y las veo que tienen un equilibrio, una felicidad, que no tienen grandes metas, pero que disfrutan mucho de esas metas que tienen. Un compañero mío de trabajo que se llama Aitor, que se dedica a sus hijos plenamente, que ahora ha empezado unos estudios de tal, pero es la persona que es muy metódica, es muy tranquilo, él disfruta en cada momento de lo que está haciendo y reduce un poco su propia expectativa y su propia autoexigencia. Pero claro, él lo que está haciendo lo hace con mucha emoción, con mucha pasión. Es que a eso es a lo que yo me refería. Yo no me iba, cuando te hablaba de no tener objetivos o ambiciones, no hablo de tema material siquiera. Si la consecución de temas materiales es a través de un proceso, de un camino, de una empresa o de un trabajo que a ti te hace feliz, que te gusta y te da paz, fantástico. Pero no hablo tanto de eso. Yo no me iba por ahí, sino al hecho de no saber qué hacer. O sea, simplemente dejarte llevar por la vida, de actuar por actuar. Y en este caso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, porque cada vez más, y ahora mismo con un mundo tan sumamente globalizado, con tantísima información y estímulos al alcance de la mano, con tantas recetas mágicas para todo, queremos el estímulo rápido, la solución sencilla, todo ya. Claro. Y si es un vídeo de más de 15 segundos me aburro. Entonces, tenemos todo esto y no nos paramos, como tú bien has dicho, a mirar para adentro, porque cada individuo para mí es absolutamente único, diferente a todo lo demás, y lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Claro. Entonces, puede que haya cosas que para ti sean maravillosas y para mí no lo sean, pero la única forma que yo tengo de saber cuáles son las mías son apagar el ruido que tengo alrededor, dejarlo todo en silencio, o una actividad, como tú bien has dicho, que la meditación, como bien dices, puede estar en ponerte en posición zen o puede estar en fregar los platos. O sea, ahí las has dado. Yo siempre lo digo. No hace falta afeitarse el pelo, en mi caso menos, pero no hace falta afeitarse el pelo y ponerse una túnica naranja para hacer mindfulness o meditación. O tú te duchas por la mañana. ¿Cuántos de los que podrán estar escuchándonos ahora se duchan por la mañana y se duchan realmente? No, nosotros nos duchamos y estamos pensando en, bueno, porque ahora tengo que recoger al crío a las 11, luego a la 1 voy a ir porque tengo trabajo, tengo una reunión, no sé qué. Pasas la ducha y no sabes ni qué has pasado por la ducha. Un día, ¿no? Vamos a intentar ducharnos y notar el agua caliente, notar cómo la esponja pasa por nuestro cuerpo, el anclarnos en ese momento, y esos poquitos muchos van a hacer que realmente nos encajemos, ¿no? Por ejemplo, la vida, cuando tú vas a un pueblo que todo sucede más despacio, realmente tú puedes prestar atención a más detalles, ¿no? Esos detalles... Al principio eso estresa. Al principio, cuando tú estás acostumbrado a una vida ajetreada y de repente te vas a un sitio donde todo va despacio, te estresas, te vuelves loco. Dices, ostras, ¿qué ocurre, no? Hasta que te acostumbras y te aclimatas a ese ambiente, a mí eso me ha pasado. Claro. Hasta que te aclimatas a ese ambiente, te estresa, no puedes, necesitas estímulos, dame cosas, saco el móvil, hago algo. Sí. Yo llego a un momento, años atrás, en el que yo no era capaz de ver una película y solo ver la película. Yo necesitaba estar con el móvil en la mano haciendo otra cosa más.
Porque como Debemos, tuviera un trocito lento de peli, yo me aburría, tío. debemos ser Peligroso, productivos. joder. Claro, y está muy bien ser productivos. Está muy bien, pero si ser productivos es una herramienta, esto es como lo de la IA, ¿no? ¿Es una herramienta o es el fin en sí mismo, ¿no? O sea, porque entonces tú ya no vas delante de todas tus acciones, de todas tus ilusiones e incluso ambiciones. Si tú vas delante de ellas, tú realmente vas a poder tirar en función de ellas. Pero si tú llega a un punto en que vas detrás de ellas, tú vas a considerarte que no eres lo suficientemente productivo cuando pares, tú ya no eres el dueño de ti. Esa historia que, mira, pues fuimos un corto hace no mucho, teníamos un festival de cortos en la fundación y era muy gracioso. Había dos frases que eran preciosas. Me viene a la cabeza una que decían que antiguamente cuando venían en América por el oro, que estaba metido en la tierra, lo sacaban para meterlo luego en otro hoyo que era un banco, ¿no? Y luego también había otra muy bonita, que es que esto es una historia, un cuento budista, y dice que, claro, tú realmente estás trabajando para poder tener esa casa en el mar, te estresas un montón, llegas aquí, pierdes tu salud, te compras la casa en el mar con mucho sufrimiento, la pagas, llegan los 70 años y luego realmente tienes al lado a otra persona que se ha comprado esa casa en el mar que probablemente esté hecha de maderuca en vez de acero inoxidable, pero esa persona has llegado a lo mismo que llegaba esa persona, teniendo que gastarte además todo el dinero que has ido ganando en intentar recuperar esa salud que no tenías, ¿no? Entonces, es una especie muchas veces de camino a ninguna parte, ¿no? Yo entiendo que hay un conflicto interno, pero realmente nuestra pregunta es, ¿yo qué es lo que quiero conseguir con lo que yo estoy haciendo? Y es una pregunta muy profunda porque hay veces que nosotros los psicólogos no tenemos las respuestas, pero yo creo que es muy importante hacernos las preguntas correctas. Yo creo que es la clave, ¿no? Entonces, el hacer la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Yo quiero conseguir dinero, ok, pero ¿para qué? Exacto. ¿No? Pues yo quiero esto y ¿para qué quieres tener esto? ¿No? Esto es una técnica que se llama flecha descendente y yo al final, y en un proceso de introspección, que es mirarnos, que yo creo que lo más difícil en esta vida es poder mirarnos a nosotros mismos, con nuestros miedos, nuestras angustias, ahí es cuando llegamos al punto de decir, pues es que yo realmente quería esto, o quería lo otro, ¿no? Yo creo que también hay una base de miedo, ¿no? La huida que nosotros tenemos, la huida hacia adelante. En el fondo es ese miedo a reencontrarnos también con nosotros, ¿no? Es muy interesante porque la depresión de la que hablabas, cuando tú tienes algo que hacer es que tampoco tienes tiempo para tener depresión. Esto me lo decían en Cuba, ¿eh? Yo, cuando ya sabes, ya me conoces que a mí me gusta mucho viajar, engancho la mochila, me voy solo donde caiga y el año pasado estuve en Guatemala y el anterior en Indonesia, fue interesantísimo, conocí una etnia que se llaman los Tanah Toraja, en los cuales cuando fallecen sus seres queridos están 3-4 años en su casa, que los embalsaman, no, me tocó echarme una siesta con un tipo que llevaba muerto 4 años y si lo echas en internet, Tanah Toraja, es alucinante y luego lo sacan cada 4 años para cambiar la ropa. Es muy interesante porque te hace perder un poco ese ombliguismo que muchas veces tenemos, que la perspectiva correcta es la nuestra, ¿no? Se te tambalean todas tus creencias, todas tus perspectivas y entonces dices, coño, es que igual no, yo no tengo la razón, la base de todo, ¿no? O sea, primero te tambalea mucho, ¿no? Ya, pero es que en Occidente es lo que nos han enseñado desde Claro. pequeñitos, es lo que hay. Mira, te hago dos comentarios al respecto de lo que me has dicho de la historia esta que me contabas, que yo la había oído también parecida con un barco de un tío millonario que va al Caribe y se encuentra allí, la había oído también parecida, ¿no? Pero mira, eso me pasó no hace mucho con una persona, yo vivo en un sitio, ahora mismo tengo la suerte, es un sitio precioso, cerquita de la playa, es una gozada. Y un día, el año pasado, dando un paseo con una persona que en ese momento estaba sin trabajo, no tenía problemas económicos, pero estaba sin trabajo, ¿no? Y estaba una persona que estaba muy ansiosa por esa situación. Y estábamos dando un paseo por la playa y me decía, ¿no? Joder, mi objetivo en la vida, me decía yo, es pues estar con 70, 75 años, tranquila, con tranquilidad absoluta y pudiendo tener tiempo y paseando por la playa y no sé qué. Y me paré un momento, le miré y le dije, pero ¿te quieres ver ahora? ¿Quieres ver dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O
sea, estás haciendo justo lo que dices que quieres llegar a hacer. Es decir, Claro. no te das cuenta de que Buenísimo. tu sueño lo estás haciendo ahora. Lo tienes. Y estás Lo quejándote tienes. por algo que no tienes, porque necesitas para cumplir eso. O sea, olvídate de esa mierda. Claro, se quedó en shock, se quedó en shock. Ostras, es verdad, ¿no? O sea, Es verdad. estuvo por echarse a llorar. O sea, fue súper emotivo decir, mierda. O sea, lo que me acabo de dar cuenta. Ahora tengo el tiempo, porque por circunstancias no estoy trabajando, de poder hacer y estar en la situación en la que, joder, genial, macho, pues a vivirlo y a disfrutarlo, en vez de cuando estés currando y no te dé tiempo a hacer estas cosas, te acordarás ¿sabes? Y desearás hacerlas, ¿no? Claro, luego hay también perfiles de personalidad, porque hay personas en las cuales pues, son más disfrutones y cuando están trabajando disfrutan de ese trabajo y personas que tal. Sí es verdad que yo creo que necesitamos todos también en el fondo una expectativa, es lo que yo llamo la teoría de la expectativa. A ti si este ejemplo es mío, pero si te llama el ministro de Economía y te dice que te van a dar 3 millones de euros, te lo van a dar el mes que viene, está asegurado, pero te lo tienen que dar el mes que viene por un tema burocrático, porque te ha tocado la primitiva, pero es el mes que viene. ¿Tú te pones feliz dentro de un mes o te pones feliz ahora? Obvio, ahora, claro. Obvio, ahora, correcto. Entonces, necesitamos también, hay un equilibrio que es muy delgado entre esa teoría de la expectativa que nosotros, como necesitamos dotarle de sentido a nuestro día a día y el tiempo nunca para, con lo cual esto es un devenir, con lo cual necesitamos ir completando, ¿no? Esa expectativa, esa planificación que tenemos. Yo creo que hay una diferencia muy grande. Fíjate lo que te digo, de cara a esos procesos de ansiedad, esos procesos de insatisfacción vital, que es diferenciar muy bien entre planificar y anticipar resultados. O sea, evidentemente es muy bonito poder planificar. Hablábamos fuera de antena cuando nos hemos saludado, que para mí ha sido un placer el poder reencontrarme después de un tiempo contigo y estamos charlando, ¿no? Bueno, pues de nuestros objetivos, de cositas que tenemos. Entonces, yo creo que es muy bonito el poder planificarlo. Nos da esa gasolina, ese ikigai, ese way of life para levantarnos por la mañana. Pero debemos ser muy conscientes que luego los resultados es que pueden no ser lo que nosotros esperamos. Pero y no solo los resultados, incluso el proceso. Hay una frase que a mí me encanta que dice, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. O sea, claro, no va a ser como quieras que sea. Yo te lo juro, desde hace ya mucho tiempo me levanto cada mañana con la ilusión de un niño que va a ir a una excursión del cole diciendo, a ver qué me encuentro hoy. O sea, planificas, porque claro que lo planificas. Sí, pero luego... Tengo unos planes, pero sé que esto se va a desviar y a ver hacia dónde y cómo lo toreo y qué me viene. Y lo vivo con ilusión por el hecho de que veo en cada situación que se sale de mi control, porque soy muy consciente de que la mayoría de cosas en la vida no están bajo mi control. Ahí has dado una de las claves para mí. Yo creo que esa es una de las claves. Al entender esto y saber que van a pasar un montón de cosas que no están bajo mi control, es una oportunidad, cada una de ellas, de aprender a gestionar esa situación. Y es decir, claro, venga, a ver cómo lo recibo. Claro, pero si tu referencia inicial es la agenda, en la cual tú has planificado y todo lo que se salga de la agenda no está bien. Y es frustrante. Claro, porque ahí entra ya la emoción, que eso es un aderezo que se lo pones tú, ¿no? Estoy en gestión de grupos, en gestión emocional, yo pongo una botella y la pongo, la lleno, la pongo a la mitad y le digo, está medio llena, medio vacía, medio llena, medio vacía, y la gente me dice, digo, la única realidad es que esa botella está hasta la mitad. El hecho que esté medio llena, medio vacía, es una emoción que tú le aportas a una realidad que está ahí, ¿no? Esto lo decía, creo que era... Lo percibas. Creo que era Parménides, lo decía, no sé si era Heráclito o Parménides, ¿no? Un profesor crítico que decía que yo creo que fue la primera frase de psicología, ¿no? Hay una gran diferencia entre la realidad y la forma de percibir la realidad, ¿no? Correcto. Entonces a nosotros lo que nos afecta no es la realidad, sino la forma de percibirlo, ¿no? También Oliver Sacks, también, que si os puedo dejar un tip, para mí Oliver Sacks fue un auténtico precursor de... pues toda la neuropsicología. Él estuvo trabajando mucho con la levodopa, tema de las catarsis, que había unos procesos muy, muy complejos, y tiene un libro muy bonito que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Yo desde aquí os lo puedo dejar porque habla de casos clínicos, pero muy, muy, muy interesantes.
Y Oliver Sacks tiene una frase muy chula, que la memoria no reconstruye, no reproduce una realidad pasada, sino que la reconstruye. Siempre estamos continuamente, cuando nosotros evocamos nuestra memoria a largo plazo del pasado, nosotros estamos reconstruyendo una realidad y no solo la reproducimos como un magnetofón. Y esto, yo pongo un ejemplo siempre, que es, por ejemplo, una pareja se marchan de viaje de luna de miel a República Dominicana, ¿no? Y entonces esta pareja luego pasa un año y les va fenomenal. Está embarazada, van a tener un crío, se aman, súper bonito. Entonces tú les preguntas por ese viaje, ¿no? ¿Y qué tal fue el viaje? Pues yo estoy seguro que te van a decir que alucinante, te lo cuentan todo, tal cual. Pero ese mismo viaje, ahí, 3 meses antes, él o ella le ha puesto los cuernos al otro. Se llevan fatal, proceso de divorcio, aquí y para allá. Yo estoy seguro que si le preguntas a cualquiera de los dos por ese mismo viaje, esos mismos sucesos que aparecieron, o sea, que aparecieron en ese momento, te lo van a comentar de una forma absolutamente diferente. Sí. Pues es que era un casino, es que era una pesada, es que era un no sé qué, si ya lo veía yo. Es decir, nosotros estamos reconstruyendo una realidad en base a un mismo suceso, pero que, como ha habido otro tipo de sucesos, ya la estamos modificando. La memoria es dinámica. Y mira, yo eso lo tengo por experiencia propia y por lo que he visto también en general en mi entorno, lo veo más, no sé si está de acuerdo conmigo, que es en las mujeres, quizá porque habitualmente son más emocionales yo veo en ellas una memoria mucho más dinámica. O sea, me ha pasado, y lo veo en general, como te digo, de la que dices, en base a la emoción de hoy, revivir situaciones pasadas de forma totalmente diferente, y a mí particularmente, o a los hombres con los que hablo en mi entorno, no pasa. Es decir, yo puedo tener un mal día o tener una mala situación con alguien, pero recuerdo algo del pasado, echo la vista atrás y me voy a ese viaje o a esa situación y la recuerdo genial. O sea, quiero decir, la recuerdo bonita, ¿no? Claro, evidentemente generalizar es peligroso, ¿eh? Cada caso luego va. Pero sí que pero pasa en general. Sí. Por cierto, muy interesante esto que has dicho de las mujeres y los hombres, y voy a entrar, no es políticamente incorrecto, yo creo que es un dato que es una teoría que está cobrando fuerza en base a conexiones neuronales. Entonces, el cerebro y esto también ha sido por adaptación, ¿no? Por adaptación a nivel de crianza, de los cachorros, de los hijos. Entonces, la mujer, ojo, todavía no hay estudios robustos. Puede haber estudios, esto pasa como con los metaanálisis del TEA, de las conexiones neuronales, de las podas previas. Es decir, la mujer inicialmente tiene más conexiones interhemisferios, ¿vale? Y los hombres tienen más conexiones intrahemisferios. O sea, tienen más conexiones hemisferio derecho, más conexiones hemisferio izquierdo, y las mujeres tienen más conexiones entre los dos hemisferios. Conclusión, claro, conclusión, en una decisión o en una opinión, la mujer siempre va más a tener en cuenta y va más a compensar esa parte emocional y esa parte más racional. Quizá nosotros, cuando nos posicionamos racionalmente, los hombres, somos más racionales, y cuando nos posicionamos emocionalmente, somos mucho más emocionales. ¿Sí? Pero las mujeres, en teoría, es como que pudieran combinar esa parte, ¿no? Siempre que hay algo racional, esa parte emocional. Siempre que hay algo emocional, esa parte racional. Ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es una teoría que es bonita, es interesante, es para poder trabajarlas, necesita más estudios, pero bueno, pues hay muchísimos estudios. Yo creo que es interesante, ¿no? Vale, vamos a abrir otro melón que has dicho y que me ha gustado mucho, que es el tema del miedo, ¿vale? El miedo, yo lo concibo como una herramienta, claro, como una herramienta evolutiva necesaria para la supervivencia, pero que una vez que el ser humano desarrolla la capacidad intelectual y de razonamiento que tiene, y sobre todo cuando ya estamos en un entorno en el que, coño, no estamos en la selva, que no nos va a venir un león, tronco. O sea, hay que decir, los miedos que tenemos, los peligros, o sea, seguimos con muchos de esas reacciones quizá o de esas preocupaciones en la cabeza. Y hoy en día tenemos miedo por cosas que, joder, la mayoría ni han pasado ni van a pasar. Es decir, te pasas la vida preocupándote con miedo de no hacer cosas o de hacerlas, por cosas que realmente no tienen tanto riesgo, tanto peligro. Joder, tú, la que dices, tú pillas una mochila y te vas a un país desconocido, a ver qué pasa. O sea, para la mayoría de la gente eso sería una auténtica locura y le daría pánico hacer eso. O sea, salir simplemente de su barrio, de su zona de
de confort, ¿no? Está tan manida, zona de confort y la incertidumbre, ¿verdad? Es algo... Pero lo bonito que es el hacer algo absolutamente desconocido, de que no tienes ni idea de lo que va a pasar. Joder, es volver a ser un niño. O sea, el niño, cada vez que sale a hacer algo, que va a una excursión, lo que te decía, algo, que hace algo nuevo, obvio que le da miedo, es necesario y es, vale, tienes que estar prevenido, va a haber peligros, va a haber cositas, tienes que estar atento. Pero tiene que estar, en mi opinión, combinado con esa ilusión y con esas ganas de descubrir las cosas que te van a enriquecer, porque te van a enriquecer, no hay forma de aprender. Y eso es vivir, eso es darle sentido también, ¿verdad? Estar abierto a esa incertidumbre que engancha, por otra parte, ¿verdad? Y déjame que te comente, cuando me decías del miedo, porque yo creo que has dado una de las claves iniciales. Y todas las emociones son adaptativas. Es decir, el miedo es adaptativo, la tristeza es adaptativa, la alegría, la ira, todas, ¿no? La gente me dice, ¿la tristeza también? Sí, la tristeza nos permite bajar nuestras revoluciones, parar a pensar, reflexionar, valorar y volver a retomar nuestro día a día, ciertas conductas, ciertas actitudes que igual, si nosotros vamos por esa línea recta, no podríamos parar a poder tomar otras decisiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es que cuando cualquiera de las emociones son superlativas en intensidad, pero también la alegría, el histrionismo de los trastornos límites de personalidad, de los trastornos bipolares tipo 2, en los cuales tenemos esos procesos maníaco-depresivos, y es la manía, en el fondo, es esa alegría extrema, irracional, que no nos permite controlarnos, ¿verdad? Esa euforia desmedida. Entonces, todas las emociones son adaptativas. Y como bien decías, el miedo es una emoción súper adaptativa que nos ha permitido sobrevivir. O sea, porque yo genero una condición previa y anticipo. Cuando yo iba por aquí con mi taparrabos hace 300.000 años y había un árbol y en los árboles de hoja verde había, de repente sale un león, echaba patas, ¿no? Salía corriendo. Y luego al día siguiente veía otro árbol de hoja verde con un león. ¿Y yo qué hacía? Corría. Al tercer día, si yo veía un árbol de hoja verde, aunque no hubiera un león, yo estaba anticipando y estaba por condicionamiento clásico, por asociación, como Pavlov. Yo estaba viendo que allí había muchas probabilidades de que hubiera un león. Y yo me iba para el otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que has dicho tú, que ya no hay leones. Claro, hay procesos que el miedo, que a nosotros realmente... nosotros estamos preparados biológicamente para dos cosas, si somos muy reduccionistas, ¿no? Que es para sobrevivir y para legar nuestros genes, ¿no? Y luego el cerebro también está preparado para obtener el máximo rendimiento con el mínimo consumo de energía, que esto lo pasa mucho con los adolescentes, ¿no? El adolescente que tiene todo y le dice, no, que de mayor quiere ser ingeniero, y el adolescente inconscientemente está diciendo, yo tengo todo. Y mi padre está forrado, ya voy a dar lo que tiene mi padre. Pero es que esto es adaptativo, esto no es egoísta, ¿no? Entonces, dicho esto, las emociones luego pueden jugarnos esas malas pasadas, ¿no? Porque estamos anticipando resultados y nuestro día a día se convierte en un mero anticipar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el miedo se instala. Incluso cuando yo estoy bien. Mira, esta tarde me decía una persona que me tomaba un café y me decía que, joder, es que yo estoy bien, pero cuando estoy bien estoy con el freno de mano. Porque, ostras, algo malo tiene que suceder. No nos permitimos ni siquiera poder valorar el hecho de que si yo estoy bien voy a disfrutar de este rato. Porque, mira, esto es un dicho budista que es muy bueno. Dice, cuando las cosas vayan mal, no te preocupes. Es la rueda del Dharma, ¿no? Dice, cuando las cosas vayan mal, no te preocupes porque irán bien. Cuando las cosas no vayan bien, no te preocupes porque irán mal. Pero dice, no te preocupes porque irán mal. Estamos hablando de que hay una realidad que es un continuo cambio, pero es que si estamos continuamente girando, no nos permite ser nosotros mismos. Y ahí voy, si quieres, y enlazo un poquitín al miedo, ¿verdad? El miedo al anticipar todos los resultados. Esto, había un filósofo que en el lecho de muerte decía, me arrepiento de todos los problemas que tuve, de los cuales el 90% no ocurrieron. Y esto es verdad, el 90% de lo que anticipamos no ocurre.
mejor o peor, pero no va a ocurrir. Entonces, estamos instalados, porque, a ver, también yo creo que es un tema social y esto daría para 2 horas, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que hay muchas, no grupos de poder, sino la propia sociedad, oligarquía, lo que como quieras llamarlo, ¿no? El miedo, con el miedo tú manejas bien las masas y como, Por supuesto, eso está clarísimo. como Es seres la mejor sociales. manera. Y como seres sociales somos borregos. Hoy y las noticias estas de hace no mucho, en las cuales pues, de repente nos dicen que tenemos que hacer un kit de antiguerra. Está muy bien, ¿no? Pero esto es un miedo que nos permite justificar un presupuesto X, ¿no? Y no quiero entrar en temas políticos, pero ni por un bando ni por otro, ¿no? Pero esto permite justificar algo, ¿no? Entonces, el miedo, como he dicho al principio, la curiosidad es un motor y el miedo es un freno. Yo cuando viajo, el miedo, claro que eres prudente, pero no puedes y no debes tener miedo, porque entonces ¿para qué yo me marcho, ¿no? A Indonesia, por ahí, a la otra parte del mundo, para estar sufriendo. Bueno, pues voy a irme a Albania y luego ya me voy a otro sitio, ¿no? Sí, pero es la realidad. El miedo es que es muy peligroso Muy porque peligroso. cualquier persona con capacidad de manipulación lo va a usar justo para eso. El miedo es muy eficaz porque ¿qué es lo contrario del miedo con lo que tú te sientes seguro? Con protección, ¿no? Que utilizaban en los años 20 las mafias. Pues te mandaban para allí a alguien, te atracaba 2 o 3 veces el establecimiento y al día siguiente te mandaban a alguien, ¿quieres protección? Te protegía, o sea, te meten el miedo y luego te dan la protección. Eso es una Claro. herramienta usada desde el principio de los tiempos por cualquier grupo de poder para tener a su gente, a su entorno, a lo que sea. Y Que esto sea hay gente que son profesionales Sí, de sí. ello, pero a gran escala y a pequeña escala. O sea, Sí, a gran escala. Mira, editor. Hay un libro muy interesante de lo de comer cerdo, lo de comer ciertas cosas en el Islam, bueno, pues cuando siglo X me parece que era, o así más o menos, el cerdo tenía muchísimas enfermedades, la triquinosis, no sé qué, no sé cuántos, no entiendo de enfermedades, pero tenía muchas, ¿no? Pero si tú a una familia que tiene mucha hambre le dices, no comas cerdo porque te vas a poner malito. Tú decías, por aquí, que mi hijo tiene hambre, yo tengo hambre y yo me lo como. Pero si te decían, no comas cerdo porque vas a ir al infierno. ¡Tras! Cuidado. Cuidado. Si hace falta, claro. Entonces, mira, ahí yo creo que es una forma de que personas pues, que con más conocimientos pues estaban metiendo el miedo, pero de una forma pues, más adaptativa, ¿no? En el fondo, ese famoso de el fin justifica los medios, ahí yo creo que estaba justificado en aquel momento, ¿no? Porque realmente les estabas protegiendo, ¿no? Claro, Le pero es decías, que es muy no, peligroso porque hasta dónde llega eso, hasta dónde eco, perdura. Claro, ahí va la eco, cosa. Realmente, pero ahí mira, donde vamos. yo leía no hace mucho a un experto en oratoria magnífico que hay aquí en España, no recuerdo cómo se llama, pero es un tío de gafitas, bigote, que siempre va con traje, me encanta, que hablaba de la diferencia de la persuasión a la manipulación, ¿no? Que decía, Correcto, no hay diferencia, la única diferencia que hay es la intención. O sea, la eco. intención personal, la intención inicial, de decir, yo voy a manipularte, es decir, yo voy a persuadirte de que hagas esto o no hagas esto, porque entiendo que es bueno para ti, sé que es bueno para ti, entonces te voy a convencer de que lo hagas. O lo Claro, hago de forma egoísta porque sé que es bueno para mí y entonces te voy a exacto. manipular. Pero el No hay más, proceso es el mismo. Y no hay siempre, más. o muy a menudo, se utiliza el miedo porque es muy eficaz. Pero el Sí, miedo no te deja vivir, el miedo no te deja vivir. Y es una de las claves que a mí me gusta mucho cuando lo has dicho al principio, cuando has unido el tema de qué es la vida, que es tener un sentido de la vida y es vivirla sin miedo, porque el miedo además hace que los momentos desaparezcan. O sea, cuando tú tienes miedo por algo, tú tratas de recordar esa situación tiempo después y muchas veces no eres capaz ni de recordar ese momento. O sea, los no, momentos además, vividos con miedo, el correcto. cerebro los bloquea, joder. Sí, además el corte prefrontal, y esto ya me pongo un poco a nivel neuro, es muy interesante, hay zonas, el corte prefrontal es esta zona de aquí que ha sido la que nos hace más humanos, ¿no? La que se desarrolla más tarde, los chicos se desarrollan hasta los 27, temas de planificación, temas de empatía, de cognición social, ¿verdad? Es el capaz de ponernos en la teoría de la mente, ¿no? De ponerme yo en tu lugar, qué estarás pensando, qué estarás sintiendo, ¿no? Y a partir de ahí actúo. Entonces, nosotros cuando trabajamos la memoria tenemos muy claro que el estrés
el estrés es un gran enemigo de la memoria. El estrés y el sofá, que es la inactivación, ¿no? Y el estrés lo que hace es bloquea ciertas zonas más ventromediales, amigdalina, sistema límbico, y entonces todas esas zonas lo que hace es una especie de bloqueo para tener un circuito, por decirlo de alguna forma, higiénico y sano para establecer un recuerdo, o un recuerdo objetivo, lo más objetivo posible. O sea, recordad, estamos hablando del tema de reproducir una realidad o reconstruirla, ¿no? Entonces, el miedo lo que va a hacer es activar ciertas zonas que son en modo lucha, ¿no? Bueno, modo lucha, bueno, ya sabes que... Supervivencia. Lucha, claro, escape o paralización, depende. eso es. Eco, ahí estamos, las tres, ¿no? Y es muy interesante también saber, ¿no? Cómo nosotros reaccionamos, conocernos a nosotros mismos. Entonces, esos modos son un modo de supervivencia, un modo de lucha, de escape, de parálisis, que lo que van a hacer es que nosotros pensamos a nivel en el momento, ¿no? Ese cortisol que se genera cuando nosotros estamos en una situación, pues, límite, ¿verdad? Es positivo porque esto como la frase de cuando Eduardo cuando Eduardo puede correr más rápido. Pues yo lo tengo muy claro. Cuando estés delante de un toro en San Fermines. Absolutamente. O sea, no te digo que va a verdad. Claro, ahí estamos generando. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego nosotros, cuando te instalas, o bien realmente, o bien con nuestra imaginación, es muy poderosa, ya sabes que nosotros podemos generar con esos procesos anticipatorios unas emociones y segregar ese cortisol en la misma proporción que si estuviera sucediendo realmente. Entonces, claro, tú te instalas en el miedo y te instalas en una anticipación negativa, que es negativa siempre normalmente la anticipación, porque es lo que nos permite sobrevivir, porque si fuera positiva, te relajas, pero es muy bueno que lo sepamos. Entonces, volviendo al tema, yo creo que el poder liberarse y la única forma que tenemos, a mi modo de ver, es ir rompiendo barreras, es ir abriendo caminos. En mi caso, por ejemplo, la experiencia del tema de los viajes, a mí me enganchó, ¿no? Ciertos viajes. Entonces, yo luego cuando estoy en el lugar, siempre tengo una percepción de miedo mucho menor que cuando estoy en casa en los preparativos. Claro. Y luego cuando estoy en el viaje, los 2 primeros días no termino de desengancharme. Pues llamo por teléfono, el mundo va a seguir girando, va Logroño, La Rioja, la fundación, y luego me doy cuenta cuando pasan 4 días que el mundo sigue girando, que la fundación funciona perfectamente sin mí, que mis hijos saben que estoy bien de vez en cuando, yo hablo con ellos, hablo con mi familia y hablo con todos y todo va bien y todo discurre, pero nosotros estamos anclados. ¿Por qué? Porque es el miedo al cambio, es el miedo a sin mí no voy a poder, no, esto no funciona. ¿Por qué yo no estoy aquí cuando debería estar en el otro lado? Miedo, la culpa es otro freno muy importante. Mira, la culpa es jodida y es una de las cosas, además, que es absolutamente absurda, en mi opinión, pensada de manera racional. Es decir, yo tengo que ser consciente de que cualquier cosa, yo he podido ser responsable. Y tengo que hacerme responsable de una situación. Correcto. La Pero responsabilidad, otro tema importantísimo. Una vez hecho está. Si no lo hice de otra forma es porque no lo supe hacer mejor en ese momento. Me tengo que perdonar a mí al primero y decir, oye, mira, tío, oye, pues la he cagado, hice esto, no estuvo bien, ya está. A partir de ahora lo voy a hacer mejor y ya está. Pero el tema de la culpa no sirve para nada. Y te voy a sacar una más, hablando de todo esto, y cerramos este capítulo, esta parte aquí, con una parte igual de complicada, de negativa, que es el miedo, que esa va hacia futuro, que ahora vamos a ir con una hacia pasado, que a mí me parece un absoluto cáncer del que muchísima gente se envenena cada día, que es el rencor. El rencor rencor y culpa, me voy a lo mismo, ¿vale? Culpa hacia nivel personal, rencor hacia otras personas. Hay muchísima gente que no es capaz de salir de círculos totalmente tóxicos para sí mismo, constantemente reviviendo situaciones del pasado, en lo que mira lo que la otra persona me hizo, mira lo que me pasó, mira lo que no sé qué, y es veneno puro. Y cuando yo he hablado en alguna ocasión con alguna persona metida en esos círculos, decir, pero vamos a ver, varias cosas. Tú eres consciente de que
al único que le perjudica esta sensación o esta situación o este reconcome es a ti. O sea, es decir, al otro, al que tanta rabia le tienes con lo que te ha hecho, se la trae al pairo que tú estés pensando lo que estés pensando. Solo te perjudica, ya, pero es que no es tan fácil, no puedo. Joder, no, sí puede. No, pero es que me dolió. Ya vale, te dolió. Pero no, pero hoy me duele. No, no te duele. Te duele cada vez que te vas allí otra vez a revivir todo aquello. Coño, y una cosa es que momentáneamente te llega a la cabeza y diga, bueno, venga, ya está, y lo dejes ir. Y otra cosa es que tú te encierres en eso y te encabezones en revivirlo, en rememorarlo. Y es horrible, tío. Lo que pasa es que, claro, ahí hay un punto que es muy importante y muy interesante, que es la propia responsabilidad con nosotros. ¿Qué carajo tiene que ver la responsabilidad de cada uno con ese rencor, ¿no? Y ese revivir. Nosotros muchas veces, y me ha ocurrido en consulta muchas veces, que nosotros necesitamos culpar, porque nosotros en el fondo necesitamos explicar por qué ha ocurrido cada una de las cosas que han ocurrido. Sí, claro. La incertidumbre de los acontecimientos es lo peor y en psicología de emergencia es una de las primeras cosas. Hay que dar toda la información posible. Otra cosa es cómo, ¿no? Lo diremos, si quieres, el tema de las azafatas de vuelo, cómo transmitir. Cuando quieres transmitir una noticia no es tan importante que digas, sino cómo lo digas, qué es lo que transmites. Transmites tranquilidad, transmites pues, acogida, transmites cercanía. Pero a partir de ahí, cuando ese ejemplo que has puesto, me gusta y es muy interesante, esas personas necesitan explicar, pero es mucho más difícil el poder asumir la responsabilidad de uno mismo y voy al perdón de uno mismo. Nos ha jodido, claro. A la situación. Nosotros tenemos mucha más capacidad de decisión de la que nosotros creemos. Sí, claro. Hubo un día que yo les decía, había un grupo, estamos hablando de este tema. Joder, es que yo no puedo, porque no puedo hacer, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Le digo, bueno, ¿quién de aquí se puede ir a Tailandia? Yo no. Le digo, estoy hablando de mañana, ¿eh? Yo sé que en Tailandia no hace falta visado para los españoles. Digo, ¿quién tiene 650 euros en la cuenta corriente? Dice, yo. Digo, dejarme el móvil. Tú coges Skyscanner, tienes billete, mañana tienes un alza y pasado mañana estás en Tailandia. Entonces, no es que tú no puedas ir a Tailandia. ¿No quieres? Es que igual es que no quieres, es que no te compensa, es que yo no quiero irme porque yo quiero estar con mi familia, porque yo quiero, pero tú tienes que dotarle de un sentido, como bien has dicho. Creo que has dado una de las claves, responsabilidad. Yo sé que hay situaciones manipulativas, hay situaciones en las cuales el maltrato psicológico, psicoemocional, proveniente de falta de cultura, de subyugar a la persona. Esto es como lo de la rana, ¿no? Entonces, la rana, tú la metes en una olla que está a 100 grados y la rana hace ¡ping! Pero tú la metes a 20 graditos y poco a poco va subiendo y la rana al final se queda dormidica y no va a saltar porque se va acostumbrando y poco a poco estas personas normalmente con ese punto psicopático de manipulación o esa cultura previa que había, bueno, pero nosotros muchas veces tenemos una capacidad de decisión que debemos afrontar. Y esa capacidad de decisión, primero, es perdonarnos a nosotros mismos. Quizá por estar con una persona que haya sido una persona tóxica, un cabronazo, una cabronaza. Entonces, ostras, ¿por qué? ¿Por qué yo estuve con esta? Pues porque estaba obcecado, porque me gustaba, porque tal. Bueno, pues ya está. Esto es una experiencia más que yo tengo que ser capaz de absorber, en vez de focalizar la culpa en el otro. Porque entonces es muy fácil a corto plazo. ¿Sabes algo que me ayudó a mí mucho? Mira, algo que me ayudó a mí mucho a cambiar el enfoque de las situaciones, hacerme responsable de ellas, pero sobre todo también a sacar el aprendizaje adecuado a cada una, porque todas las situaciones que te pasan en la vida, tú puedes actuar de varias formas, ¿no? Una es huyendo, lamentándote, guardando rencor, echando la culpa al resto, lo que sea, y otra es aprendiendo de ellas. Y es cuando cambié la pregunta del por qué he estado con, por el ejemplo que pones, ¿no? Una pareja tóxica, imagínate, ¿por qué he estado con esta persona? A cambiarlo a ¿para qué he estado? Es decir, cada vez que me viene una situación, cada vez que me viene algo, ok, ¿esto para qué ha venido? ¿Qué voy a sacar yo de aquí? ¿Qué voy a aprender aquí? Entonces, cambio el enfoque de víctima a actor principal, de sujeto pasivo. Uy, ¿por qué me habrá pasado esto a mí? No, vamos a ver, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué tengo yo que aprender aquí? Tenía que haber puesto límites dentro de la misma situación que tú me estás diciendo, ¿no? Tenía que haber puesto límites antes, tenía que haber estado más atento a las señales, no tenía que haber dejado pasar la primera. ¿Qué tengo que aprender yo aquí para que no me vuelva a pasar? Saco un aprendizaje. Ya solo en ese proceso te estás activando. Exacto.
Pero y sobre todo me hago responsable de cómo me tomo las cosas. O sea, yo no puedo evitar lo que pasa, pero sí puedo tomármelo de una forma o de otra. De eso es lo único que está bajo mi control, cómo yo me tomo las cosas. Volvemos a lo previo, es la percepción de la realidad, ¿no? Y luego has hablado de algo muy interesante que es el rol, que nosotros cada uno mismo estamos continuamente adquiriendo roles, y yo tengo mi rol, yo entiendo que tú, Eduardo, igual, tu rol. Tenemos nuestras máscaras para actuar delante de eso es, en el trabajo no es el mismo que con la familia, no es el mismo que en otros sitios, pero a partir de ahí ese rol que nosotros tenemos, y muchas veces también es verdad que ha venido en el tema que hemos hablado de las parejas tóxicas, es un proceso de una manipulación en el largo plazo, una manipulación muy persuasiva, pero despacito. Entonces, claro, ahí esto es difícil el de construir, ¿no? Muchas veces el quitar esas máscaras, podernos ver y podemos empoderarnos, ¿no? Empoderarnos es muy importante, pero como tú bien decías, vamos a mirarnos a nosotros, vamos a hacernos las preguntas correctas, ¿por qué? ¿Para qué? Y sobre todo, una vez que tú has analizado, es decir, a partir de aquí, ¿yo dónde estoy, no? ¿Yo dónde estoy? Yo sé que voy a tener, pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi nivel de responsabilidad? Porque vuelvo al tema de la incertidumbre. La incertidumbre, yo creo que también hay muchas personas que les resulta muy difícil, porque la libertad tiene un precio, que es la incertidumbre. Y la responsabilidad de tus actos. Y la responsabilidad de tus... Exacto. Claro. Hay personas que conviven mucho mejor en sociedades en las cuales, a mí me han preguntado, y no, voy a generalizar, yo creo que la gente podrá entenderme. Hay personas, ¿cómo puede haber personas que puedan vivir en sociedades en las cuales se les lleva por un camino muy concreto? Sí, dictaduras o regímenes totalitarios. Político, social, religioso, eso es, en general, pero es porque estas personas lo tienen muy claro, porque si hacen lo que te dicen que hay que hacer, los resultados son estos. Es muy aceptado en la sociedad. Claro. Y tú eres una persona que entra dentro y no hay que hacer grandes cosas para poder ser aceptado en la sociedad, ¿no? Y creo que mucha gente podrá entender a qué me refiero, ¿no? Pero es una forma de explicarlo, no es una forma... intentamos criticar, ¿no? Pero yo digo una frase mucho, que es que tú tienes que ser lo suficientemente libre como para hacer lo que te dé la gana, lo suficientemente inteligente como para saber qué consecuencias van a tener tus actos y lo suficientemente responsable como para luego asumir esas consecuencias. Correcto. Para mí esa es la clave. Que no quieres consecuencias, que no quieres ser inteligente y tal, ok, no pidas libertad. Es decir, haz lo que otro te diga y pasará lo que... Y a veces ni eso, porque no pasa siempre lo que te dicen que va a pasar, a veces es simplemente una manipulación más. Pero la libertad implica eso, y no hay nada más bonito que la libertad. Claro. Tener una cierta madurez a todos los niveles para estar dispuesto, primero, a saber qué va a pasar, o preverlo, o tal, y luego a decir, oye, mira, ya está, yo he decidido ir por ese camino, había zarzas, me he pinchado, pues ya está, pues me curo, tío, y mañana voy por otro. Que si tengo que volver atrás, creo que tú y yo conocemos a una persona que muy querida, que nos dejó, y que él decía que él él era dogmático si le permitían cambiar de dogma 2-3 veces al día. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, nuestro homenaje para él, ¿no? Entonces, yo creo que sí, si tú eliges un camino, eres consecuente y tienes que volver para atrás, no pasa nada. No has perdido. Yo creo que cuando realmente se pierde es cuando no lo recorres, ¿no? Absolutamente. Y luego el tema de la responsabilidad, pero que está en muchos niveles. Por ejemplo, mira, me venía a la cabeza ahora a nivel sanitario, nosotros tenemos mucha terapia no farmacológica para el tema de la estimulación cognitiva, la rehabilitación cognitiva. A día de hoy hay unos fármacos, ahora está el lecanemab, está esta versión ahora que está en UK aprobada, bueno, ya moduladores de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? No solo paliativos, pero esos reducen el deterioro cognitivo en un 30%. ¿Qué ocurre? Son carísimos, saldrá el año que viene, ya se publicó en el último congreso de neurología que estuvimos en Valencia, pero nosotros vemos que hay terapia no farmacológica que reduce o por lo menos la curva de involución del deterioro cognitivo, la reduce significativamente. Y es la actividad física diaria, es la activación social.
es la estimulación cognitiva. El cerebro premia también la novedad, sobre todo en fases más preclínicas, hay diagnósticos más tempranos y en fases más previas, y el cerebro premia la novedad y tocar un instrumento musical que antes no tocabas, aprender un idioma, todo eso el cerebro lo premia, ¿no? Amigo, pero es que no es pastilla. Estamos en la cultura de la pastilla. Me duele esto, pastilla. Tengo esto, pastilla. Oriente nos enseña también que hay mucha medicación, terapia no farmacológica que tiene evidencia científica, que tiene mejoría, ¿no? Entonces, ¿a quién le traslada la responsabilidad? Entonces a uno mismo. Una responsabilidad que lleva esfuerzo, pero como es más fácil tomarse la pastilla. Nos ha jodido. Claro, el médico me diga cuál es la mejor. No, me voy a levantar a una hora arreglada, voy a dormir bien, voy a tener una dieta adecuada y todo eso con el tiempo yo sé que va a tener unos beneficios para mi memoria, ¿no? Ojo claro. Con el tema de la responsabilidad en todos los ámbitos, ¿eh? La Totalmente. Responsabilidad, que la tenemos ahí. Totalmente. Mira, quiero antes de entrar, o vamos a entrar, mejor dicho, al último tercio, que quiero que me digas un científico como tú, porque hay una gran parte de la sociedad que tiene en mente que la ciencia y la parte más esotérica, ciencia-religión se suele decir, pero no quiero tampoco llamarlo religión, sino simplemente creencias espirituales, filosóficas, llámalo como quieras, que están reñidos. La ciencia y la espiritualidad para ti son cosas opuestas, reñidas o no. Bueno, lo que ocurre es que la ciencia y para mí y la espiritualidad, que no la religión, ojo, tocan temas que si nos vamos a los extremos deberían de confluir. Si lleváramos a los extremos. Pero la ciencia, en el fondo, lo que intenta es dar explicación con un método científico, ¿no? Muy bien. Esto lo decía el gran Javier Tirapu, que decía que no hay nada más provisional que la ciencia, y esto es verdad. No hay nada más provisional que la ciencia. La gente se piensa que ciencia es palabra de Dios. Y la ciencia es una verdad que está, una hipótesis que está confirmada o refutada por medio de un método científico y que es válida hasta que haya otra persona que con la ciencia vaya con el mismo método científico, refute aquello que antes se había aprobado. Y eso es construir ciencia, porque estamos refutando lo anterior, estamos avanzando. ¿Qué ocurre? Que con la espiritualidad tenemos, para mí ha habido un lastre, que es la espiritualidad también a la carta. Nosotros necesitamos responder a preguntas, estamos hablando antes de la incertidumbre, y entonces yo creo que como sociedad, por una parte, intentamos encontrar respuestas rápidas e intentamos, por otra parte, recogemos esas respuestas que tenemos muchos sesgos de confirmación, todos lo conocemos. Sesgo de confirmación, que es la Tierra es plana, ¿no? Yo pienso que la Tierra es plana, yo entro en Internet y estoy seguro que yo tengo alguna noticia de la Tierra es plana, ¿no? Aquello que hubo del COVID, de las vacunas, de no sé qué. ¿Ves? Mira, el sesgo de... Hay muchos sesgos que no vamos a entrar en ello. Pero entonces, ¿están reñidos? Para mí no. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que intentamos es buscar respuestas, pero hay una diferencia para mí muy grande. La espiritualidad necesita un proceso de introspección muy profundo, que es mirarnos hacia adentro. Y con la ciencia, que también... Pero sí es verdad que luego necesitamos dar una forma externa, que es por medio del método científico. Necesitamos hacer una N, necesitamos hacer unas muestras, necesitamos validarlo por un método X, hacer unos estudios psicométricos y sacar unas conclusiones. Y luego abajo, en casi todos los papers, en casi todos los artículos científicos te va a poner. No obstante, necesitamos ahondar en la investigación en este punto, en este área, y nos puede servir para futuras investigaciones. Ocurre que estamos en una... Cuando hablamos de espiritualidad, siempre también creo, esto me van viniendo ideas, pero nos centramos en el que hay más allá después de la muerte, ¿no? Es si hay algo, eso es. Si no hay nada, pero es que la espiritualidad también es mucho más que eso. El gran Punset decía que todos estamos preocupados por saber si hay vida después de la muerte, pero estamos muy poquito preocupados en saber que hay vida antes de la muerte. Entonces, la espiritualidad yo creo que no está reñida, pero son caminos diferentes. Mira, ahora hay unos estudios muy interesantes
en los cuales había habido esta separación, que eran los enteógenos, pues ayahuasca, psilocibina, lo que se llaman también psicotrópicos, enteógenos, que realmente en las culturas chamánicas han producido unos efectos, a mí lo positivo o negativo no me gusta, pero súper adaptativos, súper funcionales. Y hay unos estudios que ante la depresión farmacoresistente, y estamos hablando de la Royal College de Londres, se están abriendo ya en Canadá, en Japón, esta psilocibina luego nos ayuda a reconstruir ciertos traumas que nos ayudan a tener una especie de reset, ¿verdad? Y no voy a entrar en el proceso neurofisiológico, pero me parece interesante porque toda esta medicación que no había tenido robustez científica en parte por el uso recreativo de estos enteógenos unido a prohibiciones, Nixon, la droga, tal, y luego el uso absolutamente irresponsable, absolutamente, y soy contrario al uso irresponsable. Pero hay unos estudios ahora científicos, pero que están ya teniendo en cuenta bases chamánicas que podemos considerar más espirituales. Claro. Bueno, podemos empezar a confluir ciertos temas espirituales que puedan luego validarse. Al final yo creo, Jesús, que la parte, digamos, espiritual o el mundo espiritual en general, hay, como en todo, una gran parte que, pues será más o menos invención, es decir, y al final en cuanto a creencias, las creencias que cada uno pueda tener, pues son muy particulares y le vendrán muchas de manera social, otras por educación, otras por buscar una respuesta fácil, otras por ser más feliz, porque al final, puedes elegir en qué creer, pues elige en creer algo que te dé por lo menos paz, ¿no? A mí me hace mucha gracia la gente dogmática católica que cree en el infierno, de que si no cumple los 10 mandamientos va a estar ardiendo hasta la eternidad. Gracias, pero eso te ayuda en algo. O sea, te hace ser más feliz. Pero, sin embargo, mi abuelo, a sus 97 años, con la lupa, seguía leyendo la Biblia y encontraba momentos de paz. Y a mí eso, visto desde fuera, me reconfortaba. Claro, por supuesto, a eso me refiero. Si eso te da paz y te da tal, eso es magnífico, ¿vale? Claro. Pero hay muchas otras cosas que simplemente son cosas que aún el método científico no ha alcanzado y alcanzará. Es decir, con las herramientas que tenemos hoy, el conocimiento que tenemos hoy, pues son cosas que no tienen todavía explicación y más adelante, poco a poco, las irán teniendo. A mí lo que me da rabia, lo que yo creo que es desacertado, son las descalificaciones por ambos bandos. Es decir, pero porque eso depende ya de la persona. La persona dogmática, me da igual la científica dogmática, dogmática. Correcto. Por supuesto que los hay. O sea, si hay para personas que la ciencia es una religión más que cualquier otra religión. Claro. Y la utilizan como tal también, ojo, Exacto. La utilizan a su criterio por el artículo, porque yo te puedo encontrar de 10 artículos que tú me encuentres, yo te puedo encontrar con más, luego habría que analizarlos, pero también un artículo contrario, Exacto. Ojo, Entonces, ahí está el problema. El problema realmente es el dogma, no es el uno o es el otro, es la persona particularmente dogmática que denosta, además, y además hay en la parte de la ciencia está este tipo de científico, que ni llamaría científico, dogmático, que se ve con una superioridad intelectual aplastante y trata a todo el otro mundo de inculto, ignorante y pobrecito magufo. Y del otro lado, de la parte más espiritual esotérica, que miran como con superioridad moral y esa superioridad, ese ego espiritual hacia el resto, y estos pobrecitos que todavía no se han enterado de lo que hay por aquí, ¿no? Y me parecen absurdos y gilipollas por las dos partes. Completamente de acuerdo, porque no nos olvidemos también que el método científico necesita de una idea previa. O sea, tú necesitas una hipótesis previa. Claro. ¿Qué ocurre? Que luego, pues tienes que normalmente, yo os digo cómo funciona, que normalmente necesitas también el buscar una justificación bibliográfica previa, pero la única forma de avanzar que tenemos es, en el fondo, es imaginar. Y nosotros necesitamos imaginar nuevas soluciones. Mira, el otro día me preguntaban qué creía yo que era la inteligencia. La inteligencia tiene un montón de definiciones. Para mí la inteligencia es la resolución de problemas nuevos, la capacidad de resolver problemas nuevos en base a ideas pasadas, pero las cuales tú, como elemento activo,
estás aportando algo nuevo para poder resolver ese problema, ¿no? Ese problema que se crea, ¿no? Entonces, para mí eso es inteligencia, independientemente de memorizar datos y de Daniel Goleman, que nos habló de las inteligencias múltiples, ¿no? Incluida la inteligencia social, que me parece fundamental, Claro. porque somos seres sociales, así queramos o no. Exacto. Pero, por supuesto, el hecho de dogmatizarnos y, sobre todo, no tener la capacidad de escuchar y ser extremistas. ¿Por qué? Porque mi verdad es la que es. Y porque si tú no me pruebas que con un análisis psicométrico, pues mira, yo te puedo probar que muchos análisis psicométricos realmente no son todos los veraces que me dice un artículo científico, porque está lo que se llama el coeficiente de generalización, y también se le puede llamar así. Entonces, una N de 25 personas en una muestra me la transforma en una N extrapolable a 10.000. Y en el artículo está extrapolable a 10.000. No, han sido 25 personas, hay muchas más variables. O sea y sin embargo, luego ha habido lo que antes se llamaba espiritualidad, pero ahora estamos con el tema de los enteógenos, hay un campo abierto impresionante. Y si nosotros estamos cerrados... Y habrá más. Nunca vamos a trabajar. Y habrá más, claro, y habrá más. Pero si hay cantidad de... Al final, muchos más. Claro, los grandes descubrimientos y los grandes inventos, como tú bien dices... Mira, Einstein lo dijo, dice, yo los grandes descubrimientos que hice fue en un sueño, una mañana que me desperté y dije, hostia, esto es así. Y luego me pasé años para poderlo demostrar y para poderlo plasmar de manera lógica en un papel. Pero claro, el descubrimiento no se hace con... Hostia, espérate, esto es un chispazo. O sea, es el chispazo que de dónde viene, cómo, ni puñetera idea. Pero es algo que te viene y dices, hostia, ¿no? La típica de la manzana en la cabeza de Eureka. O sea, hostia, ¿por qué vamos a desechar? Se mete el tío en la bañera... Esas cosas no son... No, espera, dices, uy, espérate que esto igual viene por aquí. Vamos a verlo. Y entonces ya... Claro, y luego el tema de pues esos procesos más de intuición. Ahora, un poquitín con el budismo. Bueno, los chakras que todos conocemos, a mí me parece muy interesante el último chakra, ¿no? El último chakra que tenemos aquí. Corona. Aquí, correcto. Fuerita. Es el que nos permite y el que en teoría nos une a todos los seres. A todos los seres. Y luego resulta que estamos hablando de la teoría de cuerdas. Estamos hablando en las cuales nosotros somos vibración. Según qué vibración, nosotros tenemos una influencia, ¿verdad? Y resulta que la teoría de cuerdas, y resulta que esos chakras, quizá estamos hablando de lo mismo, pero le estamos dando nombres diferentes. El budismo lo puede llamar chakras, Kabbalah te lo llama la Sefirot. Hay en todas las culturas hay una estructura personal que además va de abajo arriba y de arriba abajo, que tiene ida y vuelta, correcto, que te explica que en base a tus emociones vibras de una forma o de otra y influyes de una forma u otra en el ambiente. Joder, pero sí es sencillo, o sea, si hasta tú entras en una habitación y como seas mínimamente perceptivo, joder, tú ves el ambiente que hay ahí, aunque nadie hable, ni nadie mire, y nadie haga nada. Y tú percibes y palpas. Y entra una persona a la habitación y hay veces que es como, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha entrado aquí, no? ¿Para bien o para mal? Y yo digo, joder, macho. O sea, son cosas que se sienten. Energía y un científico te puede hablar que no, porque es que, claro, tú has hecho un escaneo de lenguaje no verbal generalizado, de tal, de cual, de no sé qué. Pues no lo sé, pero yo estoy percibiendo en mi cerebro de una forma, pues mira, ahí, por ejemplo, también te puedo hablar de la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal es una zona en la cual también se pensaban antiguamente que estaba el alma. Bueno, es muy, muy interesante porque se va calcificando y vamos perdiendo esa capacidad de percibir más allá de lo visible, de los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el poder estudiar y poder tener en cuenta esa glándula pineal, que es un elemento físico, pero que está generando algo que va más allá de la percepción de los 5 sentidos, ¿no? Entonces, que habrá en el futuro estudios que seguramente puedan validar en base a hipótesis. Yo estoy convencido que sí. Claro, seguro. Pero es que igual no. Y si es que no, nosotros tendremos que seguir adelante a nivel neurocientífico. Y luego, porque yo también, como tú bien decías, yo necesito lo que me ayude a dotar de sentido mi día a día, me haga mejor persona. Y luego, al final, pues cuando yo parta de aquí
vaya a donde yo vaya, el poder tener la satisfacción de que he estado y que he vivido. Y volvemos a la primera pregunta. ¿Cómo es para ti la vida? Si yo llego hasta allí, quizá no lo voy a saber qué es lo que va a ocurrir al minuto siguiente, ¿no? Pero estaré tranquilo y estaré feliz de cuál ha sido mi discurrir, con todas mis cagadas, por supuesto, y las tuyas. Claro, por supuesto, pero es que eso Muy es... difícil y es muy sencillo a la vez. Totalmente, totalmente. Es un mundo y es muy interesante. Y yo me animé a hacer este podcast y a tener este tipo de charlas porque se dice mucho, ¿no? Bueno, así es la vida, a nivel de resignación cuando las cosas pasan. Y no estoy de acuerdo mucho con esa frase. Y el, bueno, así es la vida. ¿Así es la vida cómo, macho? ¿Cómo es la vida? No. Y hay tantas definiciones de cómo es la vida como personas en este planeta. ¿Sabes? Tantísimas. Y de cada uno aprendemos un montón y vemos su punto de vista. Y como hablábamos antes, lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Yo lo sé, pero muchas veces para las personas adecuadas, que están abiertas mentalmente en ese momento a recibir este tipo de mensajes, el que una persona externa le dé una explicación o un razonamiento o una forma de plantearse las cosas o los problemas o las situaciones, le puede hacer clic en el momento adecuado, justo en el que diga, hostia, macho. O sea, yo aquí he estado haciendo el tonto. Yo he tenido muchos clics de estos en mi vida. Uno, por ejemplo, es el que te digo del cambiar del por qué me pasa esto a para qué me pasa. Pero ha habido otros muchos que realmente han cambiado mi forma de vivir absolutamente. Absolutamente. Entonces, por eso este proyecto me parece tan interesante. Y Jesús, me parece fantástico que una persona que une a nivel diario y cotidiano la parte más espiritual con la parte más científica, que es absolutamente seguidor del método científico como tal, pero a la vez abierto a las postulaciones, ideas, situaciones, por locas que puedan parecer, pero bueno, oye, vamos a escucharlas, vamos a ver qué ocurre, qué dice este hombre, de todo el mundo se aprende. Eso es súper interesante y por eso te quería tener aquí conmigo. Ha sido un fantástico placer. No sé si quieres añadir algo más antes de que terminemos de todo esto que hemos charlado, que te haya podido quedar en el tintero y que creas que puede ser interesante. Yo creo que para mí también ha sido interesantísimo y el poder compartir con una persona de tu talla moral, sobre todo, Eduardo, porque no voy a hablar de todo lo demás, pero a mí es lo que me encanta de las personas y disfrutar. Yo creo que hemos enganchado con una energía, como siempre hemos hecho, ¿verdad? Y yo lo que querría sobre todo subrayar la responsabilidad en cada uno, pero no como un lastre, no como algo que sea contrario a lo que nosotros deseemos, sino como una forma de empoderarnos. La responsabilidad, la libertad, la incertidumbre son términos que cuanto más los vayamos entrenando de la forma que creamos y que queramos y que consideremos, al final siempre nos van a hacer tener más allá de la autoestima, más allá de la autopercepción, va a haber esas palabrejas que utilizamos los psicólogos que no pagan, tenemos que utilizar palabras raras, ¿no? Pero es sobre todo el tener esa satisfacción de decir, soy yo, ¿no? Soy yo, lo he intentado y voy a seguir adelante. Yo creo que esa libertad, esa responsabilidad, esa incertidumbre, bien canalizadas, creo que nos van a ayudar a todos. Pues muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras, por tus consejos, por haber compartido este ratito conmigo. Y bueno, cuando vaya para allí, para Logroño de nuevo, te daré un toque, echamos un cafecito y te pegaré un abrazo, que la verdad que me apetece mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Un placer, que vaya bien y seguimos charlando, Jesús. Y te animo a que sigas, Eduardo, porque es súper loable y yo creo que con que ayudemos a algunas personas que puedan escucharnos, todo tiene sentido. O sea que todo mi ánimo, Eduardo. Gracias, yo lo tengo claro. O sea, y este canal, como te lo he dicho al principio del todo, no lo he hecho con ninguna intención ni de monetizarlo, ni de que se haga hiperviral. Me da igual, hablamos de cosas muy locas. Yo sé que a no mucha gente le gusta escuchar este tipo de cosas muy locas. Aunque lo escuchen 20 y le sirva a 2, me sobra, tío. Ya, de verdad claro que sí, ya nos damos por satisfechos. Muchas gracias, un abrazo. Chao.